sí, entonces, vamos. Aprovechamos para consultarles la bienvenida al país, por supuesto, y sobre todo en este intercambio de información. El ministro destacaba en lo que es en cuanto a la pandemia, COVID-19 y las vacunas. Ya aprovechamos y lo consultamos por la experiencia, por la decisión que han tomado ustedes en vacunar a los menores. Experiencia que ya comenzó, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros hemos decidido comenzar a vacunar a los niños entre 6 y 12 años, obviamente en base a estudios publicados en fase 1 y 2 y a la experiencia de China, porque elegimos vacunar Sinovac, donde han vacunado más de 40 millones de niños. Nosotros tenemos un instituto de salud pública, donde un grupo de expertos externos al gobierno se reúnen para decidir si era adecuado o no iniciar esta vacunación, y por mayoría se decidió iniciar la vacunación en niños entre 6 y 12 años. Ya habíamos decidido con otra vacuna en niños mayores, y hoy día, justamente el 27 de septiembre, iniciamos la vacunación a nivel escolar. Es decir, los equipos de vacunación van a ir a los colegios, a las escuelas, a vacunar. Nosotros consideramos que la educación es fundamental y esto va a favorecer el retorno a clases de mayor cantidad de niños. Así que estamos muy contentos por esa decisión que hemos tomado. ¿Cuál es la valoración que se hace de la marcha de la pandemia a nivel regional? A nivel regional, obviamente que yo he destacado la marcha o el trabajo que ha hecho el gobierno de Uruguay y su Ministerio de Salud. Nosotros creemos, y lo hemos conversado con el ministro por vía digital o por vía telemática, que tenemos que ser más solidarios. Yo creo que tiene que haber más solidaridad, sobre todo con el tema de las vacunas, tiene que haber más cooperación. Nosotros apoyamos a la OPS, obviamente, y el mecanismo COVAX, y a la Organización Mundial de la Salud también, pero nos hemos dado cuenta que en Latinoamérica y en el Caribe hay grandes diferencias entre los países. Y hay países que no han podido acceder a la misma cantidad de vacunas que ha podido acceder a Uruguay o Chile. Entonces tenemos que pensar un poco, reflexionar, en el sentido de que tenemos que ser más solidarios, tenemos que ser más hermanos y buscar mecanismos para que en el futuro, porque van a haber más pandemias, haya más igualdad, haya más hermandad, más colaboración y todos podamos tener acceso a las vacunas. Como dice Rawls, uno tiene que recibir lo que necesita por su patología o por su enfermedad y no por su capacidad de pago. Uno de esos mecanismos es instalar laboratorios de China, de Sinovac en Chile, por ejemplo. ¿Se había manejado la posibilidad de que Uruguay también colabore en ese sentido? Nosotros hemos firmado ya un convenio con Sinovac para instalar una planta que va a llenar primero, no va a fabricar vacunas, va a llenar, viales, gracias, en Santiago de Chile, más un instituto de investigación en Antofagasta. Pero creo que la planta no solo va a servir para Chile, sino que vamos a exportar, obviamente, vacunas al resto de Latinoamérica. Y creo que es un paso importante. Y podemos cooperar entre todos, yo creo que eso es lo fundamental. ¿Se conversó de la posibilidad de que se instale Sinovac en Uruguay? Ese tema lo desconozco, porque nosotros conversamos obviamente la instalación de la planta en Chile directamente, y como es una empresa privada, nosotros creemos en la cooperación público-privada de todas maneras, como es una empresa privada es ella la que tiene que decidir dónde ubicarse. Ministro, ¿ha podido hablar un poco de la marcha de la pandemia y la posibilidad de la vacunación a menores de 6 a 12 años con el ministro de Chile? Sí, ellos están utilizando una plataforma muy segura, que es la plataforma de virus inactivado de Sinovac, y nosotros estamos atentos y receptivos a esa opción. Nuestros técnicos, que es la Comisión Nacional Asesora de Vacunas y Grupo ad hoc, están permanentemente revisando la evidencia internacional. A veces algún tipo de evidencia es más robusta y en otros casos es más ubicua o difícil de encontrar. Entonces, cuando esté la evidencia y cuando los técnicos nuestros, que también son independientes, lo decidan, vamos a estar a lo que la comisión nos recomiende, ¿no? En principio pensamos que como esta pandemia en esta variante Delta va por los no vacunados, podría ser algo bueno, pero cuando tengamos y reunamos la evidencia y la convicción, seguramente daremos ese paso. Ministro, ¿cómo observa los últimos brotes que se han constatado en distintos hospitales? En el Vilar de Bo, por ejemplo, la cifra ascendió a 47 casos de COVID-19.
con mesura y tranquilidad, sabiendo que, bueno, había algunas personas que no viene el caso de detallar, pero que no estaban vacunadas, siendo funcionarios. Entonces, volvemos a recalcar la importancia de esa vacunación voluntaria, porque de luego generan este tipo de situaciones. No digamos que las generan, sino que son susceptibles de sufrir la enfermedad, lo cual sería innecesario si estuvieran inmunizados. Y por otra parte, realmente los casos siguen yendo a la baja, estuvieron por debajo de 100 el día de ayer, seguramente se van a mantener en una cifra baja en el día de hoy también, por lo que estuve viendo los números ahora. Así que no cambia radicalmente, es un brote intrahospitalario en una institución asilar como el Vilar de Bo, que tiene internación de agudos y algunos por un periodo más prolongado de tiempo. El fin de semana el Observador publicó un informe que hablaba justamente de cómo se revertía en términos generales la situación, que en agosto y septiembre fallecieron más pacientes por gripe y neumonía en nuestro país que por COVID-19 precisamente. Sí, no, de hecho ese informe es una realidad. Digo, en el último mes aproximadamente 100 personas fallecen por día en el Uruguay por todas las causas. Y en el último mes hemos estado en un 1% por motivo de COVID. Y también es cierto que en pleno invierno, lo que es junio, julio y agosto, hay una prevalencia por infecciones respiratorias agudas graves que tiene un costo en vidas que oscila entre los 1.500 y 1.600 personas por año, ¿no? Y lo cierto es que este año predominó el COVID en marzo, abril, mayo y junio, y luego sí comenzó a partir del 1 de junio un franco descenso de los casos activos, de las hospitalizaciones, de los internados en CTI, y finalmente en diferido un descenso en la cantidad de fallecidos. Y lo que tú decías es que durante el 2021, en este mes de agosto, sí fallecieron menos personas por infecciones respiratorias agudas graves por todo motivo que en los años 2018 y 2019, previo al ingreso del COVID.